año. La semana pasada comenzamos un ciclo de estudios sobre Juan Calvino y es una iniciativa de carácter personal, como les dije en aquella ocasión, y que tiene la finalidad de una u otra manera acompañarnos en este periodo de cuarentena, aprovechar estas instancias que tenemos para poder compartir juntos este tiempo de aprendizajes en común. Entonces, la semana pasada vimos el contexto histórico de la Reforma Protestante, fundamentalmente ligado a la figura de Lutero. Mencionamos otros acontecimientos, otros movimientos de reforma, solo los reformamos, o sea, solo los mencionamos, perdón, y también señalamos algunas recomendaciones lectoras respecto de la temática. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la biografía de Juan Calvino. Y esta biografía, eh, sin lugar a dudas, la quiero hacer teniendo haciendo clara mención de lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, que dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Este texto invita a tres acciones. La primera de ellas es recordar. Es el acto de memoria, de pensar en el pasado, acordarse. En este caso de los dirigentes, de los pastores, de quienes nos enseñaron la palabra del Señor. Y Calvino claramente es uno de ellos. También se invita a considerar el resultado de su estilo de vida, de su conducta, y esto implica un juicio analítico que desde la perspectiva angélica no disocia el amor de la verdad y a su vez también imitar la fe, vale decir, luego de ese acto de discernir entre lo bueno y lo malo de un sujeto, podamos tener las herramientas suficientes para poder imitar algunos elementos de la vida de, en este caso, este gran reformador francés. Sin mayor preámbulo, veamos ahora esta mención sobre Calvino y su vida, ¿ya? Veamos algo sobre los primeros años. En primer lugar, mencionemos que Calvino nació en Noyon el 10 de julio de 1509. Era hijo de Gerard Covin y Jean Lefranc. Su padre, en este caso, era un notario y abogado de sacerdotes y canónicos. Además de eso, también el papá de Calvino era secretario del obispo, lo que le hacía tener cierto contacto con la curia, con los sacerdotes más importantes del lugar. A los 12 años, Calvino hizo votos de ordenación de la capellanía. Y en ese contexto se le hizo la tonsura, ¿ya? Para ser un futuro sacerdote. Y esto es relevante por dos razones. Una, porque su papá, al aprobar esta ordenación al sacerdocio de Calvino, en este caso para ser un futuro sacerdote, fue un acto para conseguir dinero para que su hijo pudiese proseguir estudios. Pero también es un dato muy relevante en términos históricos porque siempre se hace la pregunta, bueno, ¿y quién ordenó a Calvino al pastorado? Eh, el dato más preciso de una ordenación es este. De la misma manera como Lutero fue ordenado, como John Knox fue ordenado, de la misma manera, en el sentido de ordenación, hay un reconocimiento del oficio pastoral y de enseñanza que ellos ya habían recibido en la Iglesia Católica Romana. Este es el caso también de Calvino. Estudió en el College de Montaigne, lugar en el que estudiaron también Erasmo, Rabelais e Ignacio de Loyola. O sea, se formó en un centro académico sumamente relevante en el contexto del siglo XVI. A los 18 años, Calvino se licenció en Humanidades y en Derecho en la Universidad de París, lugar en el que comenzó a estudiar a los 14 años. En 1532, Calvino ya se había doctorado en Derecho. Esto es sumamente interesante, o sea, un
chico, estaba hablando de un joven de 23 años, ya tenía un doctorado en Derecho, lo que denota un estudiante avanzado con una potencia intelectual enorme, ¿ya? Que nosotros regularmente podemos reconocer a partir de sus escritos. Pero ya en estos datos vitales uno puede constatar la potencia académica que tenía este autor. En Orleans toma contacto con las ideas protestantes bajo el influjo de su profesor de griego, Volmar, un alemán luterano, y de Nicolás Kopp, que era el rector de la Universidad de la Sorbona. Ellos influyen en Calvino para que vaya adhiriendo a las ideas de la teología reformada. Es en ese lugar, en Orleans, donde él realiza sus estudios de hebreo, griego y latín, que van a ser fundamentales para el estudio de la escritura que Calvino va a hacer con posterioridad. De hecho, es en ese contexto en que Calvino hace un estudio directo del Nuevo Testamento en griego y también de las obras clásicas de los autores. Cuando estamos refiriendo a las obras clásicas, estamos refiriendo a las obras hechas por autores griegos como romanos. Recuerden que en el contexto del Renacimiento en el siglo XVI hay un auge, un retorno a estas fuentes clásicas de la literatura. Y Calvino no está exento de aquello. Respecto de su conversión, hay un relato testimonial de Calvino donde menciona lo siguiente. Pero a pesar de que tuve periodos de quietud, estaba lejos de la verdadera paz de conciencia. Y cuando más me examinaba a mí mismo, más espinas se me clavaban en la conciencia, de forma que mi único solaz era sumergirme en el olvido. Cuando estaba siguiendo el curso de mi vida que había elegido, se levanta aquella doctrina diferente, no una que nos separa de la fe cristiana, sino una que nos traía de nuevo a su verdadera fuente, a limpiarla de impurezas, restaurándolas a su pureza original. Escandalizado por la novedad, cerré mis oídos y confieso que al principio me resistí. Con gran dificultad era forzado a confesar que toda mi vida había estado en ignorancia y en el error. Ahora estaba listo para prestar seria atención. Era como una luz mostrando mi error, mi miseria espiritual en que había caído. No pude hacer otra cosa que seguir tu camino, condenando mi vida pasada. Calvino lo que está haciendo es reconocer acá cómo las ideas de la Reforma no solo fueron una revolución en términos intelectuales, mentales para él, sino que sobre todo espirituales. ¿Por qué razón? Porque las verdades del Evangelio le hicieron resonar en su corazón de tal manera que saliese de la ignorancia y del error en el que estaba. Es súper relevante que Calvino entiende que la Reforma no consiste en una ruptura, sino más bien consiste en recuperar, recoger las fuentes iniciales del cristianismo para ver cómo aquellas fuentes han sido ocultadas con el paso del tiempo, generando enseñanzas que son innovación. En ese sentido, la Reforma no es innovadora, sino que es un retorno a las fuentes del cristianismo histórico. Y Calvino lo entiende así desde el momento de su conversión. En 1534 fue a visitar a Lefebvre, que es un intelectual muy relevante para la Reforma protestante en Francia, y se dice que el catedrático en aquella ocasión, cuando conversó con Calvino, le dijo: tú serás el instrumento para establecer el reino de Dios en Francia. Bueno, Lefebvre no le achuntó porque Calvino tuvo que irse a otro lugar, pero de una u otra manera, efectivamente, sí fue un instrumento de Dios para el desarrollo de la Reforma protestante, sobre todo con la sistematización de la teología. En 1534 viaja a Noyon para devolver los beneficios eclesiásticos y es así que regresa a París. En ese contexto hay un movimiento protestante radical iconoclasta que lo que hace en ese contexto es botar todas las estatuas, imágenes, rompían elementos, comillas, sagrados de los templos, entonces pegaban carteles contra la misa, lo que suscitó la molestia de las autoridades en París, por lo que él tuvo que huir, ¿ya? Entonces, en ese contexto ya comienza un camino hacia la misión ligado a este exilio que él comienza a vivir. Es en ese tiempo también en el que publica su primera obra teológica, que se llama La Psicopaniquia, que es un texto, un tratado fundamentalmente para discutir algunas tesis de los anabaptistas.
Eso es parte también de la tradición reformada calvinista, esta lucha no solo contra la teología católico-romana, sino también contra las tesis anabaptistas que estaban ya surgiendo en ese contexto. Calvino llega a Estrasburgo, donde es recibido por Martín Bucero, y en Basilea por Capito. Es en ese lugar donde él pudo satisfacer su inclinación por el retiro y el estudio. Calvino no tenía una personalidad muy sociable. Nosotros hablaríamos de un sujeto que era más bien introvertido, lo que no es sinónimo de ser tímido. Ya lo vemos exponiendo con mucha facilidad, pero en su faceta era más dado al retiro y a la introspección, de tal manera que eso le permitiera generar una producción bastante sistemática y fuerte en el plano teórico, teológico, intelectual. ¿Ya? En marzo de 1536 publica la primera edición de la Institución de la Religión Cristiana. Esta es la ópera magna de Calvino, la Institución de la Religión Cristiana, y puede que esta fecha 1536 a usted no le diga nada, pero Calvino tenía 27 años cuando publica la primera edición de esta gran obra que fue creciendo con el paso del tiempo. ¿Ya? Tuvo 4 ediciones con revisiones de Calvino que fueron ampliando esta obra, cosa que veremos la próxima semana con mayor detención. Entonces, en julio de 1536 es que llega a Ginebra, huyendo de la Inquisición en Italia. En su viaje por Estrasburgo pasa por Ginebra. Entonces él iba solamente a ocupar esa ciudad como un lugar de paso. Él iba huyendo hacia otros lugares. Guillermo Farel, cuando supo que Calvino estaba allí, decidió visitarle para rogarle que se quedara y le ayudara con la organización de la iglesia reformada que estaban haciendo en aquel lugar. Calvino se resistió a esa propuesta de Farel, alegando que sus planes eran distintos. Fundamentalmente, Calvino estaba más interesado, como les decía, en el plano académico, intelectual, de los estudios, y Farel, con una fuerza enorme, yo no hubiese querido estar en los zapatos de Calvino cuando Farel le habla, le dice: alegáis vuestros estudios como excusa, pero si rehusáis entregaros con nosotros a esta obra del Señor, Dios os maldecirá por buscar vuestros propios intereses antes que los de Cristo. Si ustedes googlean Farel Calvino, probablemente salga esta imagen donde Farel ahí con su dedo muy en alto exhorta a Calvino para que se quede en el lugar, incluso aduciendo una maldición de Dios si él busca su propio interés y no el interés de Cristo. ¿Ya? Luego de la admonición de Farel, Calvino empezó a dar conferencias en la iglesia de San Pedro, que es la catedral que está allí en Ginebra y que era ocupada por la iglesia reformada. En octubre de 1536 se abolieron la misa y las imágenes y trabajó poco menos de 2 años en la ciudad de Ginebra. En ese periodo se organizó la iglesia y redactaron en conjunto con Farel los artículos del catecismo y la confesión de fe de esta iglesia reformada. Todo iba viento en popa hasta 1538, cuando Calvino es expulsado de Ginebra junto a Farel por desavenencias con autoridades civiles. Fundamentalmente, en ese contexto, el discurso moral de los reformadores no tenía mucha relación con la élite política civil del lugar, que no le gustaba ese tipo de discurso. Entonces es en ese momento en que Calvino parte a Estrasburgo. Nuevamente es muy bien tratado en ese lugar, tuvo mucho tiempo para dedicarse a la producción literaria. Bucero, por su parte, le solicitó que él se encargara de la iglesia con los expatriados franceses. Entonces, Calvino desarrollaba su tarea pastoral e intelectual de buena manera, viviendo con modestia, pero además de eso es aquí donde se emerge o se hace mucho más patente una situación vital de Calvino, que era muy enfermizo, padecía múltiples enfermedades, desde problemas estomacales, respiratorios, renales, padecía de gotas, de jaquecas, además de problemas nerviosos y emocionales.
estando en Estrasburgo, es que él se casa también. Aquí es muy interesante estas palabras que Calvino le refiere en una carta a Farel. Dice: no pertenezco a la clase de amantes tontos, quienes cuando son impactados con una bella figura, están listos para abrazar incluso sus defectos. La única belleza que me atrae es una mujer que sea casta, no fastidiosa, ahorradora, paciente y que se interese por mi salud. Es muy probable que Calvino no quepa en nuestras estructuras mentales respecto del amor, pero claramente él se casa, establece una relación matrimonial desde el 6 de agosto de 1540, casándose con Idelette de Bourg, que era viuda de un predicador anabaptista. Estos son los gajes de la historia, y ella tenía dos hijos, entonces que pasan a vivir junto al reformador en este matrimonio. En 1541 Calvino regresa a Ginebra. Esto es muy bello porque Calvino había sido expulsado, tuvo que exiliarse en Estrasburgo y vuelve a pedido del gobierno y del pueblo con la finalidad de restaurar el orden de la ciudad. Es en ese contexto que escribe uno de los textos más bellos de Calvino, que es una respuesta, una réplica al cardenal Sadoleto, que invitaba al redil ginebrino a volver a la iglesia de Roma. O sea, la idea era dejar de lado la reforma protestante, y Calvino defiende el derecho de los ginebrinos, en este caso, a desobedecer a esa autoridad papal, o católico romana, si se quiere, y mantenerse en la lectura y la enseñanza de la palabra del Señor. Hay un dato muy interesante, es que al regreso él no tiene ninguna palabra de reproche por su estadía en el exilio en Estrasburgo, y retomó lo que hoy día nosotros llamaríamos series de mensajes. Fíjense en esto, Calvino era muy preocupado en predicar libros completos de la Biblia, y con sumo detalle. De hecho, Calvino predicó, por ejemplo, del libro de Isaías durante 3 años. O sea, 3 años de sermones los días domingos sobre este libro del Antiguo Testamento. Entonces, durante la estadía de Calvino en Ginebra, antes del exilio, por ejemplo, el último domingo que él predica, él pudo haber predicado de Isaías capítulo 50. Estoy poniendo un ejemplo, traté de buscar el texto que él había predicado, no lo encontré, pero solo a modo de ejemplo. Y luego, cuando él vuelve del exilio en 1541, llega y toma el texto de la Biblia y abre Isaías 51 y sigue predicando como que si aquí no hubiese pasado nada. Es como si él hubiera estado sin ningún problema en este periodo intermedio de 3 años de exilio en Estrasburgo. Lo que sí encontré fue un texto memorial que está en uno de los comentarios de Calvino donde refiere a esto, y dice lo siguiente: cuando me presenté ante el pueblo para predicar, todos sentían una viva curiosidad, pero silenciando toda mención sobre los acontecimientos que a buen seguro todos esperaban, expuse en pocas palabras los principios de mi ministerio. Luego, con brevedad y discreción, recordé la fe y la integridad que me animaban. Tras esta introducción, elegí el texto que comentara en el lugar donde yo lo había dejado. Con ello quería dar a entender que no había desistido del cargo de enseñar, sino que lo había interrumpido por un tiempo. Esto está citado en la biografía que escribió Bernard Cotret, Calvino, la fuerza y la fragilidad. Ginebra era en ese entonces una república en la que el consistorio de la ciudad ejercía la autoridad. Este consejo buscaba que cada ciudadano asistiera al culto. Además, clausuró tabernas y teatros, redactó un reglamento para fiestas y respecto del uso de la vestimenta, promulgó leyes sobre negocios y sobre las ordenanzas de la ciudad. Son medidas bastante conservadoras, podríamos llamarle desde nuestra posición en el presente, que no tenían el cariz de autoritario ni dictatorial que le da cierta literatura a esta forma, sino que más bien generar una manera ética de entender la vida, basada también en una comprensión de la frugalidad y del sentido de contentamiento respecto de lo que se tenía. Y es tan así que Calvino practicaba la hospitalidad, dando lugar en su casa a refugiados, proveyó oficios a estas personas,
Si no es cierto, como les decía, no era una personalidad tan sociable, pero sí tenía íntimos amigos con los que conversaba, como Farrell y Biret en su edad madura, amigos de infancia que mantuvo por siempre, amigos de la época de estudios como Miguel Kopp y Teodoro Beza, Bucero de Estrasburgo, Buringer de Zúrich y Felipe Melanchthon, con el que también sostenía una constante carta, ¿ya? El 29 de marzo de 1546 murió su esposa, él dice posteriormente que había sido separado de la mejor compañía de su vida. Algunos conflictos que vivió Calvino. Tuvo conflictos con Castellio, con Perdemaux y su partido libertario, que es conocido también como los libertinos en otros textos. Y fundamentalmente el dilema parte porque Calvino, al ver la vida disipada que estos profesaban y también vivían, es que les priva de la participación de la cena del Señor. Entonces hay también algunas imágenes que ustedes pueden buscar en internet y donde Calvino aparece frente a la mesa o tapando los elementos de la cena del Señor, no dándosela a aquellos sujetos que eran incluso muchos de ellos autoridades civiles relevantes, pero que contravenían en su práctica la vida conforme a la palabra del Señor. El 27 de octubre también de 1553 hay otro conflicto que es quizás uno de los más conocidos, que dice relación con el ajusticiamiento de Miguel de Servet. Calvino había animado a Servet a retractarse de su herejía antitrinitaria y a la vez consistió también, y eso hay que decirlo a todas luces, en la pena de muerte, aunque él solicitó que Servet fuese decapitado, que en la lectura de la época era una muerte mucho más honrosa que morir quemado en la hoguera. Él terminó Servet siendo quemado en la hoguera. Desde ya quisiera recomendar un texto que me parece relevante. Lo voy a hacer luego de esta cita, porque en 1903, en el lugar donde fue quemado Servet en Ginebra, fue levantado un monumento que tiene una placa que dice lo siguiente: hijos respetuosos y agradecidos de Calvino, nuestro gran reformador, pero condenando un error que fue de su siglo y firmemente adheridos a la libertad de conciencia, según los verdaderos principios de la Reforma y del Evangelio, nosotros levantamos este monumento expiatorio el 27 de octubre de 1903. Pasa lo siguiente, en muchas fuentes y hoy día con el uso de las redes sociales también, gente que ocupa estas para desprestigiar y hablar de repente de historia sin conocer nada o conociendo muy poco acerca de ciertos temas, plantean que Calvino fue fundamental en la decisión de matar a Miguel de Servet. Yo sí planteé, y no voy a ocultar aquello, que Calvino estaba a favor de la pena de muerte a Servet, pero Calvino no pudo ni siquiera votar ni ser un representante significativo en el juicio contra Servet. ¿Por qué razón? Porque Calvino llegó a Ginebra en 1536, fue expulsado de la ciudad en 1538 y volvió a pedido del pueblo en 1541. En el contexto en que Calvino vivía en Ginebra, habían tres tipos de personas en la ciudad. Los habitantes, en primer lugar, que eran personas que vivían en Ginebra, que pagaban impuestos, pero que no tenían derecho a voto. Luego estaban los burgueses, que adquirían el derecho a votar y podían ser elegidos para los consejos inferiores de Ginebra, que estaban conformados en los consejos de los 200 y de los 60, que estaban conformados por ciudadanos y burgueses. Esto porque llevaban mucho tiempo como habitantes. Entonces los burgueses se les reconocía como tales luego de llevar mucho tiempo siendo habitantes. Y finalmente los ciudadanos, que eran aquellos que nacían en Ginebra y que tenían derecho a votar y a ser elegidos, conformando ellos el consistorio de Ginebra, que eran 24 hombres quienes lo conformaban. Calvino hasta 1559 fue solamente habitante. 6 años antes de su muerte recién Calvino tuvo el derecho a votar. Si el ajusticiamiento, asesinato de Miguel de Servet se produce en 1553, Calvino fue una persona mínimamente relevante en aquel juicio. Y es aquí donde me permito referir y recomendar un texto publicado por Andamio,
que es de esta colección de libritos que aparecen con este formato de distintos temas. En este caso se llama Historia, Influencia y Legado de Juan Calvino, que tiene distintos autores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8 autores que hablan de distintas temáticas sobre Calvino. Y aquí hay un artículo en este libro que se llama Calvino Servet, una relación tempestuosa, de Pedro Puigvert, y que da un análisis sobre el juicio de Servet. Entonces va desde la detención hasta el proceso de la muerte, con mucho detalle, entregando datos que son muy pero muy relevantes, entre ellos, por ejemplo, las entrevistas que Calvino habría tenido con Servet, y las cartas, y luego incluso más adelante un análisis sobre la responsabilidad de Calvino, los monumentos a Miguel de Servet, y me parece relevante aquí citar algunos elementos que son parte de sus conclusiones. Fíjense lo que dice, voy a leer in extenso, ¿ya? En primer lugar, debemos hacer el esfuerzo de situarnos en la época en que aconteció el proceso y la condena, tan alejada de la nuestra. Actualmente sería impensable que alguien en Occidente fuese juzgado por mantener doctrinas distintas y opuestas a la fe cristiana. Pero en el siglo XVI esto era habitual, como lo demuestra el hecho que nos ocupa. Mientras los tribunales de la Inquisición eran eclesiásticos, que entregaban a las autoridades civiles a los condenados para que ejecutaran la pena que les habían impuesto, el Tribunal de Ginebra era civil, pudiendo presentar cargos cualquier ciudadano contra un detenido, además del fiscal, que era un magistrado, tal como sucedió con Servet. En segundo lugar, la pretendida participación e inducción de Calvino cabe descartarla por completo, porque solo estuvo en el juicio 2 veces, y en la primera ni siquiera abrió la boca. En la segunda formó parte del grupo de pastores citados por el tribunal para actuar como especialistas, pero no para acusar a Servet. El proceso y la condena fue obra de un tribunal civil que juzgó cuestiones religiosas que con toda seguridad no debería haber hecho, pero el tener implicaciones sociales como perturbar a la sociedad lo llevaron a cabo porque entonces creían que eran competentes para hacerlo, después de haber realizado consulta al tribunal que le había juzgado antes y a los consejos e iglesias de las ciudades suizas. En tercer lugar, Servet tenía en su contra a casi toda Europa. Tuvo que salir de Alemania, escaparse de la cárcel de Vienne, en donde la Inquisición le había condenado a la hoguera, y después quemaron en efigie. No contentos con esto, al saber que lo estaban juzgando en Ginebra, el tribunal de Vienne mandó al carcelero para que se lo entregasen y así poder terminar con su vida. Además sabemos que cuando la Inquisición española se enteró de que en Vienne lo habían condenado a la hoguera, solicitó su extradición a España para poder quemarlo en nuestro país, pero a pesar de las ganas que tenía, no pudo consumar esta acción. La desgracia para el protestantismo fue que quienes finalmente lo condenaron a la hoguera y ejecutaron la condena fueron los magistrados del Consejo Menor de Ginebra. En cuarto lugar, mientras los protestantes de la ciudad de Ginebra, conscientes del error cometido al condenar a una persona por sus ideas, erigieron un monumento expiatorio en el año 1903, en el mismo lugar donde fue quemado, la plaza de Champel, los católicos españoles todavía no han hecho ningún gesto con las víctimas de la Inquisición, muchas de ellas hermanos nuestros en la fe. Desde que tenemos democracia y el nacionalcatolicismo ha sido aparcado, se podría haber hecho algo parecido. Es de esperar que sucesos como el relatado no se vuelvan a repetir en la historia. Hemos querido analizar este asunto partiendo de los datos objetivos para no confundir lo que era una discrepancia religiosa entre dos personajes del siglo XVI con un juicio que llevaron a cabo unos, pero cuya sentencia ya habían dictado otros. Es súper contundente en este caso el entendimiento histórico de este proceso relacionado con la muerte de Servet, en la cual Calvino, como digo, tenía una opinión que se debía llevar a cabo, pero era la opinión que tenía parte importante de Europa en ese contexto. Sin justificar, porque no tiene nada de justificable matar a alguien por ideas distintas, lo único que estamos haciendo es generar una comprensión del pasado, desde el entendimiento que desde el pasado se tenía esta temática. Eso es relevante. Nosotros no podemos juzgar el pasado desde las categorías del presente. Hoy día está siendo esto muy común, muy en boga por distintos movimientos y ha sido también parte de la historia a lo largo de nuestra vida republicana, por ejemplo en Chile, en América Latina y en el mundo occidental, estas revisiones constantes de la historia que hacen juicios respecto de sujetos como si
ellos hubiesen entendido las cosas de la misma manera que nosotros las entendemos en el presente. Eso atenta contra una lógica histórica. Dejando ese, cada vez que uno habla de Calvino, una de las cosas que más salta a la luz tiene que ver con el caso de Servet. Quisiera decir algunas palabras respecto de el trabajo de Calvino. Calvino era un trabajador eximio, un trabajador muy gigante. Piensen ustedes que Calvino publicó 96 libros originales, hizo comentarios a casi toda la Biblia, menos 9 libros del Antiguo Testamento y solo uno del Nuevo Testamento que no comentó, que fue Apocalipsis. Escribió más de 4.200 cartas, muchas de ellas que se mantienen y han sido transcritas. Fíjense este nivel de trabajo. Él predicaba 10 sermones nuevos cada 15 días, 2 sermones cada domingo, un sermón todos los días cada 2 semanas. Entonces eso daba 250 sermones en promedio al año. La capacidad de predicación de Calvino era tremenda, porque cuando él predicaba el texto del Antiguo Testamento, lo que hacía era llevar el texto del Antiguo Testamento en hebreo. Lo abría, no leía las palabras en hebreo ni las decía durante el transcurso de su predicación, pero lo que hacía era generar una traducción inmediata, directa del texto bíblico, en los mejores manuscritos que él podía tener al alcance, y desde allí él generaba su predicación. Mismo caso con las predicaciones del Nuevo Testamento, donde llevaba el texto del Nuevo Testamento en griego, sin decir palabras en griego, ni leer el texto en griego, lo traducía al francés de manera inmediata, y desde allí comenzaba a desarrollar su predicación. Al comienzo de su vida pastoral predicaba 30 minutos, pero en sus últimos años de ministerio predicaba entre 50 a 60 minutos. Eso forma parte del desarrollo de quienes predican. Regularmente cuando uno está comenzando en la tarea de predicar, predica de manera mucho más breve, pero luego pasa a extenderse un poquito más en la predicación. Lo que sí es relevante también, predicaba sin bosquejos, dando un peso muy importante a la oralidad del sermón. Esto es también importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Si estamos diciendo que él no predicaba con bosquejo, ¿de dónde salían los más de 2.000 sermones que tenemos de Calvino escritos? Bueno, eran redactados posteriormente por él, o en su defecto por algunos secretarios que él tenía, que escuchaban los sermones y los iban transcribiendo con una velocidad que solo los secretarios pueden entender. El 5 de junio de 1559 funda la Academia de Ginebra, que es la primera universidad protestante. Destacados eruditos protestantes fueron sus académicos. Teodoro Beza fue su rector. Y es también, en este caso, hay una generación de una escuela privada para niños, de una escuela pública de artes liberales, lenguas bíblicas y teología, que tuvo como alumnos, entre otros, a John Knox y a Gasparo Leviano, que fue el coautor del Catecismo de Heidelberg. Esta institución, la Academia de Ginebra, era una institución gratuita y de calidad, y una iniciativa pública. Esto forma parte entonces del ADN calvinista, defender ese tipo de educación. Finalmente, para ya ir cerrando este repaso de la vida de Calvino, decir que el 27 de mayo de 1564 se produce la muerte de Calvino a los 54 años de edad. Fue sepultado en el cementerio municipal sin lápida, perdón. No hubo rituales, ni cánticos, ni discursos fúnebres, como fue su petición. O sea, él quería pasar al más completo anonimato. Hoy día en ese lugar hay una pequeña lápida que tiene las iniciales JC, Juan Calvino. Pero nada, sin mucho aspaviento en aquel contexto. Y eso refleja un elemento central de la vida de este gran teólogo y reformador, que era la humildad y el ensalzamiento, en este caso, de la gloria de Dios. Así quedó expresado en su testamento, que es lo último que voy a mencionar, y con esto vamos a ir ya cerrando nuestro estudio del día de hoy. Dice: en nombre de Dios, yo, Juan Calvino, servidor de la palabra de Dios en la iglesia de Ginebra, debilitado por muchas enfermedades, doy gracias a Dios
porque no solamente se ha complacido de mí, su pobre criatura, y me ha soportado con todos mis pecados y debilidades, sino también porque Él, muy por encima de todo ello, me ha otorgado la gracia de poder servirle mediante mi trabajo. Declaro con la fe que Él me ha concedido que deseo vivir y morir en dicha fe, en tanto no tengo otra esperanza ni otro refugio que la elección de su gracia sobre la cual está fundada toda mi salvación, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos. Y ruego a Dios humildemente que me lave y purifique con la sangre de nuestro sublime Redentor, derramada por todos los pobres pecadores, a fin de que cuando esté en su presencia pueda ostentar su imagen. Declaro a continuación que, conforme a la medida de su gracia que Él me ha concedido, me he esforzado en enseñar su palabra puramente y en interpretar las Sagradas Escrituras con toda fidelidad. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta palabra pura y sencilla mediante sermones, acciones y exposiciones de esta Escritura. En todas las luchas que contra los enemigos de la verdad he llevado a cabo, no me he valido de astucias ni sofisticaciones, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa. Sin embargo, mi voluntad y mi celo han sido tan fríos y negligentes que reconozco mi culpabilidad. Sin la infinita bondad de Dios, vanas hubieran sido todas mis ardientes aspiraciones, e incluso la misma gracia que Él me otorgó contribuiría a hacerme aún más culpable. Mi única esperanza, pues, queda puesta en Él, que es el Padre de la misericordia, el cual querrá concedérsela al pobre y miserable como lo soy yo. Por lo demás, quisiera que después de mi partida sea mi glorioso cuerpo sepultado como es costumbre y esperando el día glorioso de la resurrección. Este texto refleja el carácter humilde, sencillo de Juan Calvino, que no quisiera dejar de relevar. O sea, estamos frente a una de las figuras más importantes de la historia del cristianismo y particularmente del protestantismo, al cual ya la próxima semana veremos en su densidad a propósito de la obra teológica de Calvino. Entonces vamos a hacer un análisis de las ideas fundamentales, de las doctrinas principales presentadas por Calvino, sistematizadas por él, dejando para un cuarto estudio de este ciclo los elementos relacionados con el pensamiento económico y social del reformador de Ginebra. Voy a ver algunas preguntas que puedan haber. Antes de revisar las preguntas, porque pueden surgir en este intertanto a quienes han ido escuchando la exposición, y a su vez también, si ustedes no las escucharon en vivo, pueden en este caso dejar sus preguntas en los comentarios y voy a tratar de responderlas cuando apenas pueda, ¿ya? Pero antes de pasar a revisar las preguntas, y en este intertanto ustedes pueden escribir algunas, quisiera recomendar algunos textos. Desde ya mencionar que ya señalé: Historia, influencia y legado de Juan Calvino, una aproximación evangélica en el 50º aniversario de su nacimiento, ¿ya? Esto es publicado por Libros Andamio, una editorial española, y tiene los textos de 8 autores, como les dije, sobre una aproximación biográfica, sobre la teología de Calvino, sobre la predicación. Este texto sobre Calvino y Servet, que ya les mencioné, ideas sobre la libertad y los derechos fundamentales en Juan Calvino, y el calvinismo de los reformados españoles del siglo XVI, ¿ya? Eso. Una biografía de Calvino. Hay varias biografías en castellano, algunas que se siguen vendiendo, otras que dejaron de venderse, como por ejemplo la de Irving, que se llamaba Juan Calvino, su vida y obra, que fue el primer texto que yo leí de Calvino, ya sobre Calvino, con el que me acerqué al conocimiento de la teología reformada por allá por el 2001, cuando mi amigo, en ese contexto librero en Puente Alto, Vladimir Pacheco, me prestó ese libro que tuve por mucho tiempo hasta que nos volvimos a encontrar el año 2009, cuando él abrió junto con otros hermanos la iglesia Puente de Vida, el lugar donde le devolví el texto, y un texto que disfruté y me sirvió mucho para
mi acercamiento con la fe reformada. Entonces, ese texto ya no está publicado, se pueden encontrar algunas ediciones electrónicas, pero en papel quisiera recomendar este, que se llama Juan Calvino, el reformador de Ginebra, de Giorgio Tun. ¿Qué ventaja tiene este texto? Es un texto muy sencillo, originalmente fue escrito como un folleto, que fue ampliado al formato de libro, fue escrito como folleto para adolescentes, entonces está escrito en un lenguaje muy cercano. Giorgio Tone es el traductor de la institución de la religión cristiana al italiano, es un pastor valdense. Y otra característica de este libro muy buena es que Leopoldo Cervantes Ortiz hace la bibliografía del libro en castellano. Entonces él muestra acá una serie de obras que hablan, obras de Juan Calvino en castellano. Este texto fue publicado por CLIE el año 2016, o sea, recoge todas las obras editadas de Juan Calvino y sobre él hasta el 2016. Muestra recopilaciones, panoramas generales, panoramas sobre Calvino y su tradición, biografías, temas teológicos, temas sociales, políticos y económicos, sobre el caso de Servet y Castelio, y sitios de internet que también son importantes para el estudio de la obra de Calvino. Un muy buen texto, se los recomiendo. También otro texto editado por Leopoldo Cervantes Ortiz y también publicado por Editorial CLIE, es un texto que se llama Juan Calvino, su vida y obra a 500 años de su nacimiento. ¿Ya? Este texto fue publicado el año 2009 por Editorial CLIE y tiene aspectos introductorios, biografía, panoramas generales, análisis de la institución de la religión cristiana, la ética calvinista, el tema de Servet, ámbitos de influencia y también cómo Calvino ha influido a autores en distintos lugares del mundo, inclusive hasta el presente. Así que también muy recomendable este texto porque recoge a distintos autores. Es un dossier de distintos artículos o secciones de algunos libros de autores que incluye, por ejemplo, a Lucien Febvre, Émile Leonard, a Dilthey, a Bernard Cottret, que ya lo mencionamos hace un rato, a Jürgen Moltmann, a André Bieler, Karl Barth, entre otros. Un texto bastante interesante sobre el autor. Y en portugués, cuando en una de las veces que tuve la oportunidad de ir a Brasil, en una de las dos ocasiones que pude ir relacionado con trabajos de la iglesia, encontré este texto por Pendón Real, que es una editorial de la Iglesia Presbiteriana Independiente. Es un texto para trabajar en grupos pequeños para adultos y jóvenes o en la escuela dominical. Y tiene estudios inductivos bíblicos, pero a su vez también relacionados con la vida y la obra de Calvino, mostrando ideas de Calvino sobre su vida y también sobre distintos aspectos de la vida, como la teología, la tradición reformada, la misión, la enseñanza de la escritura, la ecología, la política, en fin. Un texto bastante interesante sobre la obra del reformador. Ya, habiendo dicho eso, paso a ver los comentarios relacionados con preguntas o opiniones que puedan haber en Facebook ahora en este momento. ¿Ya? A ver. Bien. Rafael Mena da un saludo, dice buenas tardes. Felipe Reyes dice saludos Luis, mi pregunta nace de un escrito de un pastor de corte reformado y decía que el término calvinista históricamente era peyorativo. De hecho dice mal llamado porque debían llamarse reformados, es el concepto real. ¿Estás de acuerdo o difieres? Regularmente conceptos relacionados con los nombres como luterano, calvinista, eran apelativos que daban los enemigos en este caso. La iglesia fundada por Lutero se llama iglesia evangélica, no iglesia luterana. Para él incluso era algo así como una aberración. En el caso francés, el concepto era iglesia reformada, como tú muy bien dices acá. Yo estoy de acuerdo. No obstante, como ha pasado a lo largo del tiempo, esos conceptos han sido resemantizados y entendidos de manera distinta por quienes se los apropian. Entonces, para un luterano no es ofensivo que alguien le diga luterano, como para un calvinista no es ofensivo que alguien le diga calvinista.
Y de hecho, regularmente, el concepto calvinista ha tenido mucho que ver con las ideas relacionadas con las doctrinas de la gracia. Vale decir, alguien que se reconoce como calvinista es a quien adhiere a la soteriología calvinista. Porque reformado es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con una comprensión de la teología del pacto y con una comprensión del gobierno eclesiástico. Entonces, me parece que desde ese punto podría generar una respuesta. Entonces, sí, tiene un origen peyorativo, pero hoy día se entiende de manera distinta. Yo no tendría ningún problema con denominarme, como lo hago, calvinista. ¿Ya? Francisco Borges eh, pone acá un comentario, dos comentarios en realidad voy a mencionar. Dice, si bien Juan Calvino es un reformador de segunda generación, nació en 1509, 26 años después de Martín Lutero en 1483, sí tuvieron tiempo de traslado en sus ministerios. Durante una década ambos estaban en ministerio activo desde la primera edición de la institución de la religión cristiana en 1536 y la muerte de Lutero en 1546. ¿Hubo mayor interacción entre Calvino y Lutero o entre Calvino y Felipe Melanchthon, el sucesor de Lutero en Wittenberg? A ver, con Lutero no hubo un contacto de carácter personal, ¿ya? No hubo un contacto de carácter personal, solo un intercambio epistolar. Y Lutero, en sus epístolas y en algunos otros textos, reconoce la profundidad y la erudición mostrada por Calvino. No disiente, no entra en debate con Calvino. Reconoce que él está desarrollando en ese sentido la teología que impulsa el protestantismo. Con Felipe Melanchthon no solo hubo un intercambio epistolar, sino que además de eso hubo un par de encuentros, no podría mencionar la cantidad, pero sí hubo encuentros. De hecho, en sus cartas eh, eh, hay allí un constante mención a aquello, pero además de eso, ellos entablaron un intercambio epistolar muy largo, muy profundo, tenían una amistad a pesar de las diferencias teológicas que ellos desarrollaron, recordando que Melanchthon en ese sentido también rompe con algunas ideas de Martín Lutero, y hay que tenerlo en cuenta. No obstante aquello, había un profundo diálogo entendido bajo la lógica ecuménica del protestantismo que se va generando en el siglo XVI, que tiene que ver con que estamos juntos en la misión y debemos trabajar lo más mancomunadamente posible. En ese sentido, el único adversario que uno podría avisorar con mayor claridad desde lo que nosotros denominaríamos protestantismo es con los anabaptistas. ¿Ya? Y luego Francisco Borges pone otro comentario, dice, lo pregunto, porque se suele hablar de Lutero y luego de Calvino como movimientos completamente paralelos sin interacción entre ellos, como sí ocurrió en Inglaterra, en donde los reformadores ingleses mantenían correspondencia tanto con reformadores de corriente luterana como reformada continental. Efectivamente, como te decía, no había, en este caso, no había leído esto que daba contexto a tu pregunta, pero efectivamente no son inmediatamente paralelos, pero sí hubo interacción relacionada con el intercambio, con el desarrollo de ideas. De hecho, en la necesidad de reformar la iglesia, Calvino tiene palabras muy elogiosas acerca de Lutero. Yo este es uno de los pocos libros que tengo subrayados ya. Déjenme, podría buscar aquí algo rápido y si no, para dejarlo eh, para la próxima ocasión. ¿Ya? Pero en este texto en particular, en la necesidad de reformar la iglesia, en este caso, Calvino, como les digo, tiene palabras sumamente elogiosas respecto a lo realizado por Martín Lutero a la hora de buscar corregir los males de la Iglesia católico romana. ¿Ya? Existen referencias de Calvino hacia los judíos de su tiempo. De Lutero, por ejemplo, se conoce al menos una referencia no muy amistosa. A ver, yo particularmente no he tenido contacto con ese tipo de discurso en Calvino, no obstante con Lutero sí. Yo simplemente quisiera generar una pequeña diferenciación acá, eh,
en este contexto. ¿Por qué razón? Porque cuando uno habla de la obra de Lutero relacionada con el mundo judío, claramente uno podría ver allí un corte antisemita que fue muy promocionado por el nazismo en su contexto para justificar la relación que tenía con la iglesia oficial. Eh, pero ese influjo es un tema de arrastre que estaba dentro de la teología católica, sobre todo la teología medieval. De hecho, dentro de los ritos litúrgicos de la Iglesia Católica Romana habían menciones cuando se hablaba de la muerte de Cristo relacionada con los judíos. Entonces, la culpabilidad en la muerte de Jesús hacía generar este tipo de comentarios odiosos que hoy día nosotros no referiríamos. Como te digo, Daniel, en el caso de Calvino no hay ese tipo de menciones tan fuertes como las que sí tenía Lutero en ese contexto y que responden también a su propio carácter exacerbado, polémico por sí solo, ¿ya? Eh, Eso, grosso modo. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Voy a actualizar acá el Facebook para ver si hay alguna otra pregunta y si no para ya ir cerrando la conversación del día de hoy. Entonces, veamos. Aquí un saludo del hermano Luis Aranguis. Le mando un saludo, un abrazo, hermano, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bien, no hay más preguntas. Entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Yo constantemente estoy acá partiendo la video, la transmisión en video unos 10 minutos antes con algo de música. La próxima semana nos vemos ahora con la temática relacionada con el pensamiento teológico, con la obra teológica de Juan Calvino, ¿ya? Y la semana subsiguiente cerramos este ciclo con el estudio del pensamiento económico y social de Calvino. Que el Señor les bendiga, nos estamos viendo.